Hola, mi nombre es Diana Córdoba. eh, Estudio Contaduría Pública. Ese curso es de finanzas corporativas para la toma de decisión. El tema es escenario financiero y hoy les voy a hablar sobre la síntesis sobre la ampliación de capital y la política de dividendos. La ampliación de capítulo. En las empresas suele surgir situaciones en las que se deben analizar aumentos de capital. Todo esto con el fin de poder ejecutar acciones futuras mediante aportes de socios existentes o nuevos de la empresa o, o mediante otros métodos diversos. Los motivos de esta ampliación de capital incluye la falta de liquidez de la empresa, el deseo de la empresa de ampliar su negocio, la entrada de nuevos inversores o la compensación del crédito existente. Una ampliación de capital da lugar a la creación de nuevas acciones o participaciones, aumento así el valor nominal de las acciones existentes. Todo depende de varias maneras. Tenemos unos tipos de ampliaciones de capítulo, como primero, por aportación de dinero. Esos aumentos de capital se llevó a cabo mediante aportación dineraria al patrimonio de la sociedad. Para las sociedades anónimas, las acciones previamente emitidas deberán estar integradamente desembolsadas o las acciones en circulación no deberán exceder el 3% del capital social. Segundo, la ampliación de capital por portación no dineraria. Los aumentos de capital se realizan mediante aportaciones de otros bienes y no dinerarias, debiendo acreditarse su titularidad y valor económico. Para ello, los gestores deben presentar un informe en el que se detallan las aportaciones disponibles de los socios. Otros tipos son la ampliación de capital por compensación de crédito. Las aportaciones se utilizan para compensar créditos existentes para sociedades limitadas. Estos créditos deben estar vigentes y vencidos y pagaderos. Para sociedades anónimas deben presentar al menos el 25% de créditos vigentes a compensar. Vencidos y vencidos pagadores restantes de la fecha de vencimiento no pueden exceder los 5 años. También debe acompañarse de un informe de un órgano administrativo detallando la naturaleza y características del crédito a compensar, los aportes, el monto del crédito y el número de acciones correspondientes. Se entrega que la empresa aporta participación de capital a cambio de la liquidación de las deudas existentes de la empresa. Otro tipo es la ampliación de capital con cargo a beneficios o reserva. Este se hará mediante reservas o participaciones en bienes tales como las reservas totales disponibles de la sociedad, la prima de emisión y las reservas legales. Y las reservas legales de la sociedad que excedan del 10% del capital social aumentado. Un aumento de capital implica una modificación del estatuto y por tanto debe cumplir también con una serie de formalidades como la obligación de hacer pública el acuerdo mediante escritura pública y la posterior obligación de inscribirlo en el registro mercantil. Las políticas de dividendo. Esto considera convertir las fuentes de financiamiento en una política de dividendos. A su vez, esta fuente de información facilita a los accionistas la toma de decisiones sobre el futuro de sus inversiones. La política de dividendo
Forma parte de la toma de decisiones de una empresa por las implicaciones financieras que pueden tener la inversión. Siempre se hace para obtener un rendimiento que en este caso se traduce en dividendos. Los tipos de política son razón de pago. Esta representa el porcentaje por unidad monetaria recibida que se distribuye a los accionistas en forma de dividendo. Es el consciente de los dividendos en efectivo por acción y las ganancias por acción de una empresa. Otra es dividendos regulares. Los dividendos fijos se pagan cada periodo para proporcionar a los accionistas información positiva y hacerles saber que la empresa se está desarrollando correctamente. Cuando las ganancias aumentan, los dividendos regulares también aumentarán. Otros son los dividendos regulares bajo y adicionalmente. Esto proporciona a los inversores los ingresos establece necesarios para generar confianza en la empresa, compartir los beneficios de un periodo aparentemente bueno. Cuando los niveles regulares de dividendos aumentan, es porque las ganancias han aumentado. Otro tipo de política es dividendos en acciones. Los dividendos se pagan a los accionistas en forma de acciones, lo que representa un cambio hacia una cuenta de capital en lugar de un uso de fondo. Para los accionistas, las acciones pueden verse como algo de valor que les ha otorgado y que antes no tenían. Otro tipo de política es el dividendo de acciones. Este se utiliza para reducir el precio de mercado de las acciones de una empresa, aumentando el número de acciones otorgadas a cada accionista. La empresa suele creer que los precios de sus acciones son demasiado altos y que un precio de mercado más bajo conducirá a una negociación más activa. Otro tipo es la recompra de acciones. La recompra de acciones se produce cuando la división de acciones ya no tiene impacto en la estructura de capital de la empresa. El número de accionistas en circulación aumenta y el valor en libros disminuye. Normalmente se trata de un intercambio de una determinada cantidad de acciones en circulación por una acción. Esto es para poseer acciones en un plan de propiedad de acciones para empleados cuando las acciones se vendan por menos de su valor en libros. Aumente el valor nominal del aporte de capital. Eliminar acciones en circulación. Otro tipo de registro contable son el resultado de las compras de acciones ordinarias para reducir el efectivo y crear activos llamados acciones de tesorería, que parecen deducir el capital social. Este activo se utiliza para indicar si existen acciones recompradas en el balance. Muchas gracias. Esto es todo.